Nada, decía, yo soy Juan Rodríguez Losada, soy el responsable de desarrollo de negocio de Arosa I+D y bueno, hoy os vamos a contar una nueva convocatoria que hay de Red.es que la verdad es que se lleva esperando bastantes meses y hace 2 o 3 semanas lo presentó, hubo un evento en Madrid y a través de su director general, el director general de Red.es, Jesús Herrero, pues se hizo la presentación de dos líneas que son Redía y Redía Salud, ¿vale? En realidad, hoy os voy a contar más el foco en la que no es salud, porque es la que está publicada, ¿vale? La de salud se prevé que se vaya a publicar en los próximos días, pero bueno, hay bastantes similitudes y lo que sí os voy a contar son las diferencias específicas de la de salud, porque entiendo que, bueno, si hay una empresa de salud, no se puede presentar a la genérica y bueno, y es interesante para vosotros, pues yo creo, conocer cuál es la especificidad de la de salud, ¿vale? Empezaré contando quiénes somos en Arosa I+D, que creo que, a ver si, no sé si está pasando esto. Creo que es interesante sepáis, pues bueno, quién nos está hablando y por qué podemos comentar sobre esta información, ¿vale? Nosotros somos una consultora que llevamos 25 años en el ámbito de la consultoría de financiación y fiscalidad de la I+D+I, ¿vale? Y otras ayudas públicas. Entonces, lo que hacemos es analizar los gastos en general, en el hilo temporal de los gastos de nuestros clientes, ver qué posibilidades tienen de beneficiarse de ayudas públicas, reducción en el pago de seguridad social y aplicación de deducción fiscal y otros incentivos, ¿no?, que están asociados a la actividad innovadora de nuestros clientes. Siendo una empresa que llevamos 25 años con esta actividad en exclusiva, hace 2 años nos incorporamos en el grupo Clarke Model, que es una empresa que seguro que os suena, ¿no? Que está especializada desde hace más de 140 años en el ámbito de la protección intelectual, la protección de en general patentes, marcas, etcétera. Y bueno, y tenía sentido porque, bueno, si hay empresas que tienen patentes y demás, pues obviamente están invirtiendo en temas innovadores, ¿no? Con lo cual somos capaces de ofrecer toda la cadena de valor de la innovación, incluida la protección, que es lo que viene casi al final, ¿no? Con un esquema de financiación, perdón, de remuneración basada en el éxito, nosotros lo que hacemos es ayudamos a nuestros clientes a aprovechar beneficios fiscales, financiación, etcétera, y si lo conseguimos, cobramos, y si no, pues no, ¿no? Con lo cual es un modelo que es relativamente atractivo para nuestros clientes, vamos, es bastante atractivo para nuestros clientes porque, entre comillas, no pierden nada, ¿no? Porque hagamos el análisis de cuál es el encaje de sus actividades dentro del todo el panorama de la innovación. Vale. Pongamos el foco ya en la convocatoria en cuestión, que es Redía, ¿vale? Como decía, voy a hablar de la general. En la general hay 130 millones de euros y en la de salud hay otros 50 millones de euros, pero será cuando se publica, ¿vale? Casi todo lo que viene a continuación es igual. El presupuesto mínimo por proyectos es 400.000 euros y máximo 5 millones, ¿vale? Y se pueden presentar en la general 3 proyectos por empresa, aunque solo se financiaran 2. Y bueno, como en casi todas las convocatorias, seguro que aquí hay bastantes empresas, bueno, las empresas que están seguro que están familiarizadas, hay que cumplir con el efecto incentivador de la ayuda. Esto quiere decir que cuando tú solicitas la financiación o la ayuda ante Red.es, no puede haber comenzado tu proyecto. Entonces, la ejecución en este caso es desde que tú solicitas puedes iniciar tu proyecto con independencia de si luego se resuelve positiva, favorable o desfavorablemente, tú puedes empezar desde que solicitas. Y luego el plazo final, o sea, puedes ejecutar hasta 15 meses después de la resolución de concesión, ¿vale? Aquí hago un paréntesis, no es información oficial, pero sí estuvimos hablando con Jesús Herrero, el director general de Red.es, en la presentación de la convocatoria y nos contaba que tienen intención de acelerar bastante la resolución. Cuando digo acelerar bastante, eh, a lo mejor alguno tenéis experiencia con Red.es y hubo alguna convocatoria anterior en la que tardaron
pues del orden de 12 meses o más, ¿no? Entonces, la intención es que estemos hablando de que probablemente alrededor de enero, febrero, pueda estar la resolución de la ayuda y a partir de ahí, pues 15 meses para la ejecución del proyecto, ¿vale? En cuestión de cuándo se cobra la ayuda, pues es obligatorio cobrar el 40% de manera anticipada, es decir, cuando te dan la concesión de la ayuda tienes que hacer constitución de avales y ahí cobras el 40% y el resto se cobra a la justificación final, ¿vale? Si bien es cierto que se puede llegar hasta el 100% del cobro de la ayuda de manera anticipada a través de la línea ICO-red.es, que es Acelera, ¿vale? Y luego, la ayuda es incompatible con otras ayudas. Esto no quiere decir que si una empresa recibe una ayuda no pueda pedir más ayudas. Quiere decir que para el mismo euro de gasto en este proyecto no puede venir otra ayuda a cubrir el resto que no está financiado con esta ayuda. Y luego además aplica el principio de NSH, que es básicamente el principio de no hacer daño al medio ambiente. Vale, el objeto de la ayuda y los potenciales beneficiarios. Bueno, esto casi es casi leerlo al pie de la letra, ¿vale? El objetivo es impulsar los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Los que estéis familiarizados con el término TRL, que es el estado de madurez tecnológica, estamos hablando de un TRL 6-7, ¿vale? Con especial foco en la inteligencia artificial, pero no en exclusiva, ¿vale? Luego veréis en una slide próxima cuáles son exactamente los términos en los que se aterriza esto en la convocatoria, ¿vale? Los beneficiarios, pues básicamente simplemente hay que estar constituida legalmente en la sociedad en España y estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda. ¿Vale? Es para pequeña empresa, para gran empresa, no hay distinción para mediana, etcétera. ¿Vale? Están excluidas empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, unidades económicas sin personalidad jurídica, etcétera. Bueno, o sea, con ser una empresa legalmente constituida se puede ser beneficiario. Y como decía, la tipología de proyectos y los ámbitos tecnológicos que busca la convocatoria. Veréis ahí que los proyectos del ámbito salud están excluidos, pero no porque no vayan a ser financiados, sino porque tienen su convocatoria específica. Y bueno, las tecnologías, ¿no? Las tecnologías, los ámbitos tecnológicos en los que se busca financiar proyectos es en ámbito de tecnología de inteligencia artificial. Pero bueno, hay unos subapartados que dice pues, tecnologías avanzadas de conectividad, navegación y digitales, sistemas de ciberseguridad, seguridad, IoT, realidad virtual, tecnologías avanzadas de detección, tecnologías espaciales, robótica y sistemas autónomos y tecnologías en materiales y de fabricación avanzada, ¿vale? Como veis, pues estos son ámbitos que son totalmente transversales. Cualquier empresa hoy por hoy está haciendo este tipo de inversiones para actualizarse y para, digamos, ser competitivo en su mercado y en su sector. Y bueno, pues a la izquierda veréis más o menos desde dónde hasta dónde pues son financiables, que son pues creación de prototipos, pilotos, ensayo, validación, definición conceptual, planificación y documentación. O sea, estamos hablando de investigación, bueno, más bien desarrollo, ¿no? Desarrollo de la I más D más I, la D, ¿no? Vale. En cuanto a qué gastos son subvencionables, financiables, pues como en casi todas las ayudas, los costes directos de personal, también costes indirectos que incluye los costes generales suplementarios y otros gastos de explotación adicionales, costes de servicios prestados por personal externo, contrataciones y subcontrataciones. En la siguiente slide veréis que hay un límite de subcontratación, ¿vale? Probablemente varios de los asistentes, pues lo que sean, a lo que os dedicáis sea a prestar servicios de consultoría externos. Juan, ¿me Sí, permites una pregunta? sí, por favor. ¿Se ha confirmado que el personal, bueno, que los autónomos societarios puedan incluirse en los costes de personal?
Y aquí pones que aparece que sí, personal autónomo socio de empresa. Cuando pones autónomo socio de empresa, entiendo que es autónomo societario. Correcto. Sí, ¿no? Sí, Vale, sí. vale, vale. No, porque en nuestros casos tenemos empresas en las que, bueno, pues esta figura suele ser, bueno, pues además una de las personas que están ocupadas en el ámbito de la parte de la I+D, de la parte técnica, y que son currículos que muchas veces, bueno, son posiciones que muchas veces no, hay convocatorias que no permiten cargar horas y, bueno, pues que esta lo permita, pues es una buena noticia. Correcto, aunque como ves, pues tiene un límite de coste hora, que son 50 euros, pero bueno, mejor poder imputar ese coste hora que no cero. O sea que sí. Claro. Vale, sí, sí. Vale, ¿y qué más? No sé por dónde iba. Por favor, interrumpidme si tenéis dudas o las vemos al final, porque bueno, somos pocos y yo creo que es interesante que también se establezca, ¿no?, una conversación. No lo he dicho al principio, pero gracias, Enrique, y por favor, el resto, si tenéis alguna duda concreta, me podéis cortar. Vale. Em, a ver. Vale, temas de instrumental inmaterial y instrumental inmaterial inventariable. Vale, como decía, la subcontratación está permitida hasta el 40%. Es decir, no podéis, digamos, vuestros clientes, si hacéis consultoría tecnológica, no pueden subcontratar el coste total o el proyecto total a vuestra empresa, sino que ellos también tienen que desarrollar parte del proyecto. ¿Vale? Esto en el caso de que haya consultoras tecnológicas. En el caso de que estemos hablando de que los asistentes, en general las empresas que se vayan a presentar, van a desarrollar producto propio, pues en principio no hay mucho problema y se permite subcontratar pues parte de los desarrollos. ¿Vale? Luego, pues gastos que no serán subvencionables, que para los que estáis familiarizados con solicitud de ayudas, pues en ningún caso lo son en otras convocatorias, pues temas de indemnizaciones y pagos a la seguridad social, dietas por viajes, alojamiento, manutención, y no se incluirán los costes de personal de administración, dado que para eso está los costes indirectos que se mencionaban anteriormente. ¿Vale? Esta convocatoria tiene un punto interesante y, de hecho, entre otras cosas, por eso os lo estamos contando a través del Cluster TIC de Asturias, que básicamente están regionalizadas, ¿no? Y hay muchas veces que cuando no lo están, pues hay donde más concentración de empresas hay, que es en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, pues hay muchas más empresas y hay empresas que generalmente son más grandes, ¿no? Y que terminan por copar, por así decirlo, la cantidad de proyectos y la dotación presupuestaria de las convocatorias. En este caso, pues hay un reparto, ¿no?, de millones en empresas que se consideran, o sea, perdón, en regiones que se consideran desde las más desarrolladas hasta las menos desarrolladas, ¿vale? Y esto, pues lo positivo es que en el caso de las más desarrolladas, si sobran fondos, nos han confirmado que se verterán a zonas que están en desarrollo, con lo cual de los 47, de los 47 millones que hay en Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y País Vasco, si sobran fondos se traspasarán a otras zonas, ¿vale? Y bueno, pues la ventaja es que aunque hay más millones en las zonas más desarrolladas, obviamente hay muchas más empresas, con lo cual digamos que proporcionalmente, pues si estamos hablando de las menos desarrolladas y en transición, hay muchísimos más fondos que en las zonas más desarrolladas, ¿vale? Otro punto es que, Déjame, Juan, te claro, interrumpo, no, disculpa. dime. Cuando pones esto, el modelo consorcio, que puede haber varias empresas en una convocatoria, la solicitud va a tener que ser siempre individual o en modelo consorcio, un poco debido a esto, porque si el consorcio resulta que hay una de Madrid, otra de o cómo es, que cada una recibiría dinero de la partida de su territorio, ¿cómo iría esto? Pues en este caso es una convocatoria de solicitud individual. Entonces, Vale, si hay cooperación, iría por vía de subcontratación. Es vale, y las decir, vale, el solicitante, si tiene varios centros de trabajo, lo mejor es que lo solicite desde una región menos desarrollada,
y en el caso de la subcontratación no influye si está en Madrid, Barcelona o donde esté, ¿no? O sea, lo que se intenta fomentar es que empresas que están constituidas o que están localizadas en zonas menos desarrolladas reciban fondos para impulsar sus negocios, impulsar sus empresas en esas zonas. Luego, pues sí que puedes subcontratar a otras entidades aunque no estén en esa zona. La verdad que una convocatoria de 40 millones de euros en nuestro caso, ¿no? La zona de transición, 40 millones para las comunidades que estábamos ahí incluidas, bueno, pues es interesante, es realmente jugosa. O sea, ayuda a que yo creo que recibiremos más dinero teniendo 40 millones entre esas tres comunidades. Los 150, como decías antes, a todas, seguramente entre todos conseguiríamos 40 si Exacto. de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante ir trabajando propuestas porque bueno, no sé qué cuota de éxito habrá, porque imagino que sí que se presentarán en muchos proyectos, pero bueno, esta regionalización yo creo que nos conviene. Sí, en efecto, se espera una avalancha de solicitudes, con lo cual yo creo que aprovechando esto que comentabas, Enrique, es bastante relevante la participación, o si, quiero decir, si las empresas que están asistiendo a este webinar no están familiarizadas con la solicitud de este tipo de ayudas, pues os invitamos a que nos consultéis porque evidentemente todo el mundo quiere millones, todo el mundo quiere que le financien su proyecto. Lo único que hay que valorar el coste de oportunidad. Nosotros somos un, un partner realista, ¿no? No, digamos que no os vamos a hacer perder el tiempo. Si vemos que el grado de madurez de vuestro proyecto o la temática de vuestro proyecto que no va a encajar bien en esta convocatoria, os lo vamos a decir abiertamente y evidentemente si aún así queréis ir adelante, oye, pues contad con nosotros, ¿no? Pero nuestra función es ayudar a las empresas incluso antes de trabajar con nuestros clientes, porque flaco favor os estaríamos haciendo si os decimos, sí, preséntate, yo te facturo un fijo inicial a la presentación y luego no te lo van a dar, ¿no? Estás perdiendo la oportunidad y el foco de presentarte donde realmente sí puedes obtener ayudas, ¿no? En este caso, yo creo que evidentemente, casi todas las empresas que están aquí serán susceptibles de recibir financiación, lo único que pues habrá que enfocar el proyecto de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces no es solo lo que estás haciendo, sino el cómo cuentas lo que vas a hacer. Bueno, no es lo que vas a hacer, sino cómo cuentas que lo vas a hacer, ¿vale? Bien, corrijo el matiz de lo que estás haciendo porque lo que busca esto es financiar proyectos que no se han iniciado. ¿Vale? Perfecto, gracias Enrique por el matiz. Yo creo que sí que es interesante, 40 millones de euros para competir con vuestros iguales, ¿no? En las zonas parejas a Asturias, yo creo que es bastante dinero, ¿vale? En cuestión de intensidad de las ayudas, pues para, podemos obtener hasta el 60% de intensidad de la ayuda, es decir, si tu proyecto es 1 millón de euros, pues podrás recibir 600.000 euros a fondo perdido, ¿vale? Esto es el caso en el que seas pequeña empresa y que además vayas a hacer amplia difusión de los resultados. Esto no está muy claro lo que es, ¿no? La amplia difusión de los resultados, pero lo que buscan estos organismos que otorgan las ayudas es que el conocimiento que se genere a raíz de la financiación que se recibe por estas convocatorias no se quede, digamos, recluido en una sociedad y que no se visualice para el resto de empresas y pues eso, pues hacer publicaciones de los resultados obtenidos con la financiación te permitirá recibir una financiación de un 15% adicional en todos los casos, ¿vale? En el caso de que seas pequeña empresa, pues partes de un 45 y hasta el 60, mediana 35 hasta el 50 y el resto de empresas, es decir, grandes, desde el 25 hasta el 40% de ayuda, ¿vale? Si estáis familiarizados, pues conoceréis, pues, por ejemplo, las líneas de CEDETI, que son proyectos de I+D, que no te dan ni de lejos estas intensidades de ayuda, sino que más bien de la mitad para abajo, ¿no? Con lo cual es una oportunidad de oro para impulsar proyectos que probablemente sin estos fondos no llevaríais a cabo, aunque bueno, luego como está el efecto incentivador, que lo que dice es que tú no puedes iniciar tu proyecto hasta que solicitas, pero luego se valora positivamente que con independencia de la resolución, tú, con fecha de inicio de proyecto, si has puesto pues 1 de enero,
que cuando se resuelva o cuando digamos, te pidan subsanaciones o algún tipo de consulta del estado del proyecto, que tú hayas iniciado tu proyecto, ¿no? Un poco, a veces contradictorio, pero bueno, se valora positivamente. Por un lado, que sin la financiación no habrías iniciado tu proyecto, pero por otro lado, que digamos que la empresa esté dispuesta a arriesgar recursos para iniciar proyectos. Digamos que el organismo considera que si estás dispuesto a ir para adelante sin la financiación, pues que obviamente es un proyecto o un producto o un desarrollo que tú necesitas para la mejora competitiva de tu empresa y de tu tecnología, ¿no? Con lo cual también se valora positivamente. Vale, en cuanto a criterios de valoración, aquí lo más interesante, y en la línea de lo que comentabas antes, Enrique, que va a haber una avalancha de solicitudes, establecen dos umbrales mínimos a partir de los cuales, digamos que ya se deja de evaluar el proyecto, ¿vale? El primero, la estrategia, mercado y explotación de los resultados, es decir, cómo cuentas tú que vas a desarrollar tu proyecto, cuál es tu mercado, cuáles son tus competencias en ese mercado y la explotación de los resultados, es decir, qué buscas con esos desarrollos que vas a hacer. Y eso, el umbral mínimo es 15 puntos de los 30 que tiene de puntuación máxima, ¿vale? Es decir, un 5 en el examen, y si no lo sacas, suspendes y ya no se continúa con la evaluación de la tecnología y la innovación. Y luego, viabilidad económica y financiera de la entidad. Esto va en la línea con digamos, el reglamento 651 y el tema de la empresa en crisis, etcétera. Esto es interesante, vamos, es importante, porque en caso de que vuestras empresas pues tengan, digamos, dificultades financieras cuando se solicita la ayuda, pues es posible que digamos, se incumpla el tema de la ley, o sea, de la empresa en crisis y la ley de morosidad, etcétera, y eso dificulte que se continúe con la evaluación, ¿vale? Y luego, pues, en otro orden de cosas, pues está la tecnología e innovación del proyecto, la capacidad de gestión del equipo y la colaboración. Aquí se suele valorar positivamente pues que haya doctores, que haya perfiles con amplia experiencia en el ámbito en el que se va a desarrollar la solución, etcétera. Y luego otros 10 puntos en lo que se refiere a impacto socioeconómico e igualdad de género, que ya, como sabéis, va teniendo presencia en todas las convocatorias. Vale, esto es la convocatoria en sí. Luego, si queréis, abrimos ronda de preguntas. Pero quería contaros, por el tipo de empresas que están presentes, otra vía de financiación. Evidentemente hay muchas otras convocatorias, ¿vale? Pero en determinadas circunstancias hay empresas que, por el tema del incumplimiento de ley de empresa en crisis, de ley de morosidad, etcétera, hay empresas que no son, digamos, financiables a través de ayudas públicas, o bien que son empresas que digamos que generan mucha I+D, pero que no tienen cuota en el impuesto. Sabréis que hay una deducción fiscal que está asociada a los desarrollos, ¿vale? Que en el caso de la innovación tecnológica estamos hablando de un 12% de deducción fiscal, y en el caso de la I+D pues estamos hablando de hasta un 42%, ¿vale? Y este incentivo que os quiero contar brevemente, no me voy a detener mucho, básicamente lo que viene es a buscar una solución de financiación en el año en curso para empresas que o bien no quieren aprovechar ayudas porque no pueden o porque no quieren esperar a que el organismo resuelva, o bien que están acostumbradas a generar mucha deducción fiscal por su actividad y que digamos que no la pueden monetizar, no la pueden reflejar en su cuenta de resultados porque tienen mucha deducción, mucha más deducción que cuota, o bien porque tienen mucha deducción fiscal acumulada, o simplemente pues dan pérdidas y es una deducción que no van a aprovechar en el corto plazo. Entonces, esto es un incentivo que seguro que alguno conoce, ¿no? Habréis visto en las películas españolas que cuando comienzan pone AIE, Televisión Española, o A3 Media con no sé quién. Entonces, esto es similar, es un modelo de mecenazgo que no se centra en el arte ni en el cine, etcétera, sino que se centra en la I+D. Como hay una deducción de I+D, lo que se busca es que el que quiere renunciar a su deducción o quiere sí, renuncia a su deducción a cambio de inversión privada. ¿Cómo?
Pues básicamente a través de una figura jurídica que es una asociación de interés económico, que lo que hace es subcontratar, empiezo, recibir financiación de un inversor, es decir, se constituye la AIE, el inversor aporta dinero a esa AIE para que esa AIE subcontrate a una empresa que hace los desarrollos, ¿vale? Y le paga los desarrollos. De esa forma, digamos que el investigador, que es como se llama en este esquema, recibe a partir de un 25% de su proyecto a fondo perdido y el inversor recibe las deducciones fiscales que se generan durante el desarrollo del proyecto. ¿Vale? Esto es interesante para ambos. El inversor recibe del orden de un 25% de rentabilidad y el investigador recibe más de un 25%. Cuando digo más, depende del orden de magnitud del proyecto, pero podemos estar hablando desde un 25 hasta un 40%. Esto es a fondo perdido. Si vamos a las bases de la convocatoria de Red.es, para las grandes empresas la financiación máxima, la subvención máxima es del 40%, con lo cual estamos hablando de que se podría dar el caso de que sin necesidad de esperar a Red.es, obtuviéramos la financiación del proyecto sin pasar por solicitud a Red.es, es la espera, la constitución de los avales, luego justificar al final del proyecto ante Red.es la ejecución del mismo, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que para todos vosotros es interesante conocer esta vía de financiación y sobre todo Red.es va a resolver a partir de enero casi 100% seguro, con lo cual lo que se haga en el ejercicio 2025, lo que estéis haciendo en el ejercicio 2025 y hasta final de año, quizá pueda recibir financiación por esta vía sin necesidad de esperar. Es decir, recibiríais un 50% del proyecto en el año en curso para un proyecto que ya estáis haciendo. En este caso, no dependemos del efecto incentivador, con lo cual, bueno, yo creo que es algo que no es muy conocido y que es muy interesante para bueno, que todos conozcáis que hay una vía de financiación alternativa que en este caso es privada, con lo cual bueno, funciona también de otra forma, ¿no? Y por último, bueno, ¿por qué contar con Arosa? Pues nosotros al final lo que hacemos, como decía al inicio, es conociendo vuestro proyecto, conectarlo con la financiación más adecuada para vuestra situación, por lo que se está haciendo, por vuestra situación financiera, por el time to market de vuestros proyectos que no pueden esperar 15 meses quizá desde que se conceda la ayuda. Tenéis una idea hoy y necesitáis impulsarla porque si no a lo mejor dentro de 6 meses os han adelantado por la derecha, ¿no? Que esto es algo que en ámbito de la tecnología, sobre todo TIC, pues es crítico, ¿no? El time to market. Con lo cual, si tienes un proyecto hoy, no quieres esperar y quieres recibir algo de financiación, pues quizá TaxList. Que tienes una idea que está en fases muy tempranas y que no vais a hacer si no recibís una ayuda pública de mayor intensidad, porque si no el payback de la inversión no la hace viable, pues bueno, quizás sí tenga sentido esperar y solicitar la ayuda de Red.es, ¿no? Por cierto, no sé si lo he mencionado, pero las solicitudes se permiten hasta 30 de septiembre y es en concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el día 30 de septiembre se cierra la convocatoria y entonces ahí se hace campana de Gauss, ¿no? Las mejores solicitudes reciben financiación y las que no son tan buenas hasta agotar fondos y las que no son tan buenas, pues aunque cumplan con los requisitos, pues se han quedado sin fondos para recibir ayudas, ¿vale? Entonces, bueno, es mejor presentarlo el último día o el penúltimo por si hay problemas con el aplicativo y hacer una buena propuesta que ponernos ahora corriendo y presentarlo en 5 días porque no vas a puntuar más por presentarlo antes, ¿vale? Esto es un poco lo que quiere decir el efecto, perdón, en la concurrencia competitiva. Vale, pues por mi parte, poco más. Aquí tenéis los datos, mis datos de contacto y si tenéis cualquier pregunta, pues ahora si queréis abrimos ronda. Hola Juan, yo sí que te quería preguntar alguna cosa, ya que, bueno, es la primera vez que sale esta convocatoria, no tenemos muy claro Ujú, bueno, un poco qué es lo que espera Red.es o lo que no espera. Entonces vamos a intentar desde el clúster traer al director de Red.es para que, bueno, haga una presentación aquí en Asturias ujú. cuanto antes, porque cierra el 30 de septiembre, por tanto cuanto antes. Eh,
¿Sabes qué se rumorea por los madriles respecto bueno, qué espera Red.es? Estamos hablando de que quiere proyectos. La horquilla es muy grande, ¿no? La horquilla es muy grande presupuestaria. O sea, si estás pensando que es una entidad la que lo va a solicitar, habitualmente no son consorcios, entonces, bueno, pues la horquilla es realmente grande, ¿no? Para el proyecto. Pero bueno, se está esperando una tipología de proyectos concreta, se está esperando un tipo de, lo que te decía, de presupuesto, bueno, pues más grande, más pequeño, en la zona media de esa banda que comentaste. ¿Qué se rumorea? ¿Que os dieron algún tipo de pista o alguna cosa? De momento lo está así como muy genérico todo. A ver, no concretaron mucho sobre lo que se busca. Lo que podemos contaros nosotros es que convocatorias de este tipo que vienen, digamos, de fondos FEDER, lo que buscan es repartir lo máximo posible. Es decir, que haya proyectos de alto impacto en la sociedad, pero que digamos que haya muchas empresas que hayan podido beneficiarse de estas ayudas. Con lo cual, eh, lo que sí os recomendamos es que el proyecto no sea 400.000,00, porque si se cae una factura, pues estamos fuera, ¿no? Es decir, hay que guardarse un margen, pues yo qué sé, 475.000, 500.000 euros de proyecto, porque en caso de que, como digo, ¿no? A la hora de revisar el proyecto, pues se vayan cayendo algunos gastos que no son elegibles, pues estamos fuera. Por lo tanto, Y una consulta también, porque bueno, a veces se confunde cuando hablas de 400.000 euros de proyecto, es 400.000 euros de proyecto el que te pueden dar el 60% o te pueden dar 400.000 euros que son el 60% del proyecto. no, son 400.000 euros de proyecto, De proyecto, sí, vale. Te confirmado. puede Es decir ayuda a que, 240 en el caso de exacto, las mejores condiciones, ¿no? Vale, exacto, sí, sí, sí. vale, vale. Es algo que además salió a la palestra en la presentación porque había habido ahí ciertas dudas y lo preguntamos concretamente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero una persona de Jesús Herrero del director de Red.es. Sí, sí, nos lo Vale. confirma. La responsable de esta convocatoria, la que no es salud. Mm. Muy bien, yo sí del público, como decía ahora Juan, alguna pregunta que tengáis, alguna duda, abrimos los micros si queréis o escribir en el chat como queráis, pero bueno, no somos pocos si queréis abrir el micro y hacerle alguna consulta a Juan. Bueno, nosotros es el clúster, a ver, mañana es agosto, con todo lo que significa agosto, del periodo vacacional pero vamos, en este caso es absolutamente electivo, porque estamos hablando de que la convocatoria cierra el 30, ¿no? Entonces, 30 de Tre- septiembre. 30 de septiembre, sí. Septiembre. Pero bueno, aquí también septiembre en Asturias no es un mes también complejo. Es Covadonga, en Oviedo San Mateo, hay una serie de festividades regionales y locales por el medio que también descuentan horas, ¿no? Entonces, primero, si alguien tiene alguna intención de presentarse a algún tipo de propuesta, por favor que nos lo haga saber. Nosotros, o bien a Arosa directamente, como queráis. Pero si queréis desde el clúster un poco por tener nosotros también conocimiento de lo que se está un poco ahí preparando y cociendo y quien tiene interés en realizar alguna propuesta, poneros en contacto con nosotros, con Natalia, conmigo, con Jonás, que está por aquí también en la convocatoria, en la reunión, para, bueno, pues echaros una mano en lo que consideréis. También entender que también es una opción que podéis plantearos a vuestros clientes. Podéis tener clientes que a lo mejor se están pidiendo algún tipo de desarrollo de IA y en vez de solicitarlo para vosotros mismos, bueno, pues podéis informar a vuestros clientes, oye, mira, hay una ayuda para este proyecto, si lo pides a través de esta convocatoria red.es, pues a mí me puedes subcontratar hasta el 40% del valor del proyecto. Puede ser un canal también, ¿no? No solamente para vosotros, para vuestros desarrollos propios, sino para de vuestros clientes. Entonces, aprovechar la oportunidad. Por eso, cuando Juan dice que hay muchas oportunidades, muchas propuestas, me hace un poco por esto, ¿no? Porque bueno, pues existe esta opción. Bien, ¿alguna pregunta entonces, por favor? ¿Una consulta?
A ver, por otro lado, tampoco parece especialmente complejo el ámbito de bueno, los costes elegibles y todo esto, bueno, pues es bastante clásico, ¿no? Ujú. De la elegibilidad de costes y todo esto, bueno, pues son los habituales de estas convocatorias. El tema de la solvencia, bueno, pues tampoco entiendo que van a ir mucho más allá de la ley de morosidad y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realmente atractiva porque, bueno, 40 millones para las regiones que estamos ahí. Es verdad que hay un Valencia, que hay un Galicia, que, bueno, que son comunidades autónomas que también tienen mucha empresa y seguramente van a presentar muchas propuestas. Pero bueno, Asturias, a ver si nos quedamos con nuestra cuota razonable, que de, bueno, no sé, de 40 millones, yo creo que por lo menos 7, 8, 9 deberíamos de la comunidad ser capaces de conseguirlos, ¿no? Y es un dinero, son 8 o 9 millones de euros, es un dinero. Bueno, pues nada, Juan, no me parece que el público lo has contado todo muy claro, está todo muy bien. El Tax Leaks es una opción quizás más compleja de entender, porque sobre todo los que estamos aquí solemos ser técnicos de I+D más que técnicos financieros. Ujú. Es casi un producto financiero, de alguna manera, Exacto. es un tema financiero y a veces nos resulta un poco árido. Entonces, en el caso de que os haya gustado el tema y de que penséis que le podéis dar una vuelta, y sí os pediría que habléis con Juan directamente, tenéis ahí su mail de contacto y que os explique con más detalle un poco en qué consiste para bueno, que os quede claro la idea. Sí, efectivamente. No, no lo he contado con mucho detalle porque efectivamente pues es complejo y podría generar más dudas que otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente, que si os quedáis con que podéis recibir hasta un 40% de financiación para vuestro proyecto a fondo perdido sin diluir la empresa, que muchas veces esto les interesa eh, a las startups, ¿no? Que se acaban de constituir y se lo cuentas a los socios y les da un poco de miedo porque, oye, ¿cómo voy a recibir financiación? Eh, se confunde a veces con una ronda de inversión y me van a quitar un X% o se van a quedar con un X% del equity de mi empresa y demás. Y no, no es así, no es simplemente una inyección económica a cambio de las deducciones fiscales que genera el proyecto. Es tan sencillo como eso. Y el tema de la propiedad intelectual, pues también suele ser otro tema que suele preocupar, pero no, digamos que no debería ser preocupante porque la propiedad intelectual al final del desarrollo del proyecto la conservará el que ha desarrollado el proyecto y tendrá los derechos de explotar económicamente ese proyecto, lo que se ha desarrollado. O sea que Ujú. tan sencillo como eso. Si queréis financiación privada para vuestro proyecto sin ceder parte de la empresa, pues existe la opción. Os lo cuento encantado con más detalle y sobre todo a vuestros financieros, que serán los que les interesará. Bueno, pues si no hay más consultas, muchísimas gracias. A mí estas son las reuniones que me gustan, las de 50 minutos, porque tenemos toda la jornada y además en estas fechas muy ocupados todos siempre, ¿no? Pero en estas fechas quizás especialmente. Y entonces, bueno, pues agradecer a Rosa, como siempre, las explicaciones y, insisto, este vídeo lo vamos a colgar en el canal de YouTube del clúster para que, bueno, pues que el resto de socios que no han podido por temas de agenda, vacaciones, etcétera, enterarse un poco de todo, pues que lo puedan seguir y tener esta información de primera mano. Bueno, pues nada, muy buenos días, Juan, un saludo y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao. Igualmente, un abrazo a Gracias, Juan. todos. Chao. 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 Hasta luego.